Hola niñas de cuarto, vamos a empezar clase de matemáticas, ¿listo? Esta es una de las clases que más me gusta porque es medir ángulos. Vamos a aprender cómo medir ángulos. Entonces, por favor, cuaderno, fecha de hoy, mayo 21, medición de ángulos. Dice, la amplitud de un ángulo se mide con el transportador. ¿Ustedes tienen transportador? Si lo tienen, por favor, búsquenlo, sáquenlo y ténganlo a la mano. Esta amplitud es el espacio entre sus lados. La unidad para medir ángulos es el grado. Y los grados se simbolizan con este simbolito que es una O chiquitita. ¿Listo? Entonces vamos a poner, por favor, esto en el cuaderno. Y vamos a mirar en la página 11 de nuestro libro el paso a paso para medir ángulos. Página 11. Miren, dice. Para medir un ángulo se realiza el siguiente procedimiento. Esto es un transportador. ¿Listo? Aunque también hay transportadores de 360 que son unos que son redondos, que dan la vuelta. ¿Listo? Entonces, paso número 1. Colocamos el transportador de modo que su centro, aquí el centro, coincida con el vértice del ángulo. Miren, este es el ángulo del cual estamos haciendo la medición. El vértice, recuerden que es la unión de los dos puntos, o sea que el A, ahí está la mitad, ahí está el centro. ¿Ven? El transportador, su centro debe coincidir. Miren, aquí está el centro y ahí está el transportador, ahí está el centro. ¿Listo? ¿Lo ven? Ok. Con el vértice del ángulo y uno de los lados del ángulo pase por 0. Miren, en este caso, aquí está 0. Está 0. Entonces, esta línea, este segmento, el B, está en 0. Para empezar a contar, obviamente, necesitamos arrancar de 0. Paso número 2. Miren el transportador, el número por el que pasa el otro lado del ángulo, o sea, C. C pasa por 60. Entonces, ese número es la medida del ángulo. Quiere decir que este ángulo mide de 0, llegó a 60, o sea que mide 60 grados. Miren, está acá. Y se numera así. La medida del ángulo BAC, o sea, BAC es 60. Niñas, tengan en cuenta cómo nombramos los ángulos. Miren, este es el símbolo para ángulo, como una A acostada. Los nombres, recuerden que se nombran los 3 puntos, poniendo el vértice en la mitad, y el vértice es el punto que los une a los dos. Entonces, en este caso sería B, A, C, por eso está así. Y la medición fueron 60 grados. ¿Sí ven el cerito? Porque así es como se simbolizan los grados de la medición de los ángulos. ¿Listo? Ahora, voy a pasarles un video para afianzar un poco este tema. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos, utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo, y esta parte que es el centro del transportador, la pongo aquí en el vértice, y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al 0. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir
que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados o más grande para que mida 150 grados. O se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados. Incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Listo, entonces como se dieron cuenta, siempre el transportador debe tener un extremo en 0 y el otro, pues a donde me llegue, sé cuántos grados tiene. Y el centro debe ir en el vértice. ¿Listo, mis niñas? Esto es muy, muy importante. Ahora, vamos a desarrollar el punto 1, este punto. Pues ustedes van a ubicar el transportador, recuerden, el centro en el vértice, esto en 0, y van a medir cuánto tiene este ángulo, perdón, poniéndolo desde 0 de aquí a aquí. ¿Cuánto ángulo tendrá? ¿Cuántos grados, perdón? ¿Cuántos grados tendrá? Miren, yo tengo aquí un transportador digital, ¿sí? Más o menos así es el ángulo que está en su cuaderno, más no sé si sea correcto, de pronto tenga unos grados más, unos grados menos. Entonces, ustedes ubican el transportador poniendo el vértice en la mitad, alineando en 0 uno de los segmentos y van a medir cuántos grados tiene. ¿Listo? Hasta qué número les llega. ¿Vale? Entonces, van a poner por acá cuántos grados tiene este ángulo. Ahora van a medir el siguiente ángulo. Entonces, ponen el vértice en la mitad del transportador, este punto que esté en 0, o este puede ser el que vaya en 0, da igual, uno de los dos debe ir en 0, y miden cuántos grados tienen de aquí a aquí. Ponen por acá el resultado, para que no se les vaya a olvidar. Hacen lo mismo con el tercero, vértice en el centro del transportador, aquí en el 0, empiezan a hacer la medición, cuántos grados tiene, lo escriben por acá. Lo mismo con el último, vértice en el centro, 0, cuántos grados tiene este ángulo, que es más abierto, como pueden ver, lo escriben acá. ¿Para qué lo escribimos? Porque aquí deben escribirlos en orden, de menor a mayor medida. Supongamos que este les midió 90 grados, este midió 95, este midió 120, este midió 150. Entonces empieza por el de 90, perdón, por el de 60, por el de 90, por el de 120, por el de 150. Importante que pongan los símbolos así. ¿Listo? Tengan en cuenta los nombres de los segmentos, digamos. En este caso, el segmento se llamaría, el ángulo se llamaría IHG. En este se llamaría KCF. Y así sucesivamente. ¿Listo? La verdad es que es súper chévere, súper, súper chévere. Es un tema que a mí en lo personal me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Listo. Vamos a hacer ahora este punto 2. Vamos a hacer dos ejercicios.
y ustedes hacen otro. Vamos a dividir, vamos a hacer 1 o 2 ejercicios de cada punto y ustedes hacen los demás en casa como tarea para reforzar. Vamos a hacer nosotros estos dos. Entonces, polígono regular, medida de ángulos interiores. Nos dicen, mide los ángulos interiores de cada polígono regular y luego completa la tabla. Entonces, miren acá. Van a medir cuánto tiene este ángulo. ¿Cuántos grados tiene? Después, ¿cuántos tiene este ángulo? Y después, ¿cuántos tiene este ángulo? Esos son los ángulos interiores. ¿Listo? Entonces, van a poner acá, por ejemplo, cada ángulo tuvo 60 grados. Ponen 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Bien? Bueno, aunque en el caso del triángulo, como los ángulos es muy probable que sea la misma medida, ponen sencillamente 60 grados y ya. Y aquí arriba es el nombre del polígono. Ese polígono particularmente se llama como triángulo. Entonces ponen aquí el nombre del polígono, triángulo. ¿Listo? Recuerden que tienen un nombre dependiendo de sus números de lado. ¿Listo? Ponen aquí el nombre del polígono, hexágono, octágono, en fin. Y aquí las medidas de los ángulos interiores. ¿Okay? Entonces van a hacer el del triángulo aquí en clase y el del cuadrado. Miden este con este. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ahora este con este. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ahora este con este. ¿Cuánto mide ese ángulo? Y el que me faltó que fue este con este. Uy, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Listo? Ponen aquí la respuesta y el nombre. ¿Vale? Recuerden, hagan 2 ahorita en la mañana y estos 2 los hacen de tarea por la tarde o mañana, bueno. ¿Listo? Del punto número 3, vamos a desarrollar un solo ejercicio, porque son 2. Vamos a hacer el de los triángulos. Miden los ángulos interiores de cada grupo de polígonos y luego completa. Lo mismo. Vamos a poner el compás a ubicarlo en el vértice. Lo ubican acá, ponen este punto en 0, midan cuánto tiene de aquí hasta aquí. ¿Listo? Y ponen el dato, lo escriben por aquí por un lado para que no se les vaya a olvidar. Luego, ponen el transportador aquí, ponen esta parte en 0 y midan cuánto tiene. De aquí a aquí. ¿Listo? Y lo mismo con cada lado. Ponen siempre el transportador y el centro va en el vértice. Esta parte en 0 y miden cuánto tiene de aquí hasta aquí. Cuánto tiene de aquí a aquí. ¿Listo? Y van a hacer lo mismo con los otros 2 triángulos, midiendo sus ángulos interiores. Y van a mirar de cuántos grados es la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. O sea que deben sumar. Por ejemplo, entonces les digo, ay no, de aquí a aquí, de aquí a aquí me dio 15 grados, de aquí a aquí me dio 30, y de aquí a aquí me dio 40. ¿Cuántos son? 40 más 30 más 15, 85 grados. Mide los ángulos del triángulo. Es una suma. Van a sumar las medidas. ¿Listo? Este de los triángulos lo vamos a hacer en clase, porque este es de tarea para la casa. Entonces, no se preocupen por hacerlos todos de una vez, para que no se vayan a agotar. Del punto número 4 vamos a resolver entonces 2 ejercicios. Y vamos a dejar uno para la casa. Entonces, dice, encuentra la medida de los ángulos que se indican en cada polígono. Miren, entonces, tiene el ángulo 1, el ángulo 60 y el ángulo 90. Es decir, este ángulo de aquí tiene 60 grados.
y el de aquí 90 grados. Nos están preguntando, ¿cuántos grados tiene el ángulo 1? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar, a poner aquí en este punto el transportador. La mitad, porque este es el vértice. Aquí vamos a poner el 0 del transportador y vamos a medir cuánto tiene de aquí a aquí. ¿Listo? Y vamos a poner aquí los grados. ¿Qué número me dio? En el segundo, vamos a poner el vértice. Nos están preguntando el 1, o sea, acá. Van a poner aquí el transportador en la mitad, que está en este punto. Vamos a alinearlo, el 0, en este punto. Y vamos a mirar cuánto mide de aquí hasta aquí. Porque miren, el ángulo 1 es así. Chan, chan. ¿Sí ven? Este es el ángulo 1. No tiene nada que ver con este lado, ni con este de abajo. ¿Listo? No tiene nada que ver con esos dos. Miden y ponen sobre la línea cuántos grados se dio. Y esto es para la caja. Listo. Entonces, vamos a hacer eso. Y les voy a dejar por aquí, entonces, los ejercicios de tareita. Entonces, esta es la tarea, terminar los ejercicios de las páginas 11 y 12. ¿Listo? Entonces, si la mamá les pregunta, ¿por qué eso sí tan incompleto? ¿Cómo así que terminar? Pues que no terminaron en la clase. Mire, sí, mamá, lo que pasa es que hicimos unos ejercicios en clase y dejamos uno de cada tipo para hacer en la casa. ¿Listo? Bueno, mis amores, entonces espero que se diviertan mucho, espero que tengan transportador, porque si no, no sé. Me avisan cualquier cosa por WhatsApp. ¿Listo, mi niña?